resumen, tiene como objetivo explicar el último estado financiero que corresponde a los al estado de flujos de efectivo. Este es el tercer estado financiero de los 5 que define el marco conceptual que se estudian en contabilidad, particularmente en base a nuestra malla, donde estudiamos en Introducción a la Contabilidad el estado de situación financiera, el estado de resultado, y ahora en contabilidad financiera, para hacer un cierre final de todo lo que es, en definitiva, contabilidad financiera, se estudia el estado de flujo de efectivo. Esto se construye a través del estado de situación financiera, estado de resultado e información adicional y permite entender tres principales cosas. En primer lugar, permite entender cómo se utilizó el efectivo en el periodo. Lo que hace el estado de flujo de efectivo es medir la diferencia entre el saldo inicial de efectivo y el saldo final de efectivo. Esto permite entender cómo está el nivel de liquidez de la empresa y permite proyectar en el mediano y largo plazo el funcionamiento de la empresa. Esto se logra principalmente porque hay tres flujos de caja que permiten entender por qué entra y por qué sale efectivo de la empresa. Uno puede entender a través del estado de situación financiera que aumenta en 200 o puede disminuir en 500 la caja, pero la pregunta es ¿por qué? En primer lugar, tenemos el flujo de caja operativo o FCO, que explica la operación de la empresa. Es decir, el giro de la empresa tiene como objetivo, obviamente, generar una utilidad. Pero dado que la utilidad no es lo mismo que la liquidez, parte de las operaciones de la empresa es importante que terminen siendo efectivos. Para esto, nosotros tenemos que evaluar todo lo que está relacionado directamente con la operación de la empresa, que en base a la ecuación contable activos igual a pasivos patrimonio, vamos a tener que revisar los activos corrientes y los pasivos corrientes, es decir, todos aquellos activos y pasivos que están dentro del ciclo operacional. Lo más cercano a los conceptos que ustedes van a ir manejando constantemente, pero pueden ir viendo en cada caso particular, va a ser el cobro de clientes, el pago de sueldos, pago de proveedores o pago de otras cuentas, por ejemplo, los intereses. En estos casos, el flujo de caja operativo no necesariamente va a estar por sí solo. Como estamos hablando de las operaciones de la empresa, también vamos a necesitar apoyo del estado de resultado, especialmente todo lo relacionado con ingreso por venta y costo por venta. Si el FCO es positivo, nosotros podemos decir que la operación de la empresa es correcta, está bien, y si esto se mantiene a través del tiempo, significa que la empresa va a tener un crecimiento orgánico, va a ir creciendo por sus propios méritos, y si en algún momento la empresa tiene una crisis o algún problema, va a poder enfrentarla porque sus operaciones lo permiten. Si el FCO es negativo, significa que estoy teniendo más salida de efectivo que entrada por las operaciones de la empresa, lo cual no necesariamente se va a poder mantener a través del tiempo. Por otro lado, como mencioné, el crecimiento orgánico, está el crecimiento no orgánico, que es un crecimiento que no puede mantenerse a través del tiempo porque las entradas de efectivo no necesariamente se van a mantener constantes. Esto se explica a través del flujo de caja de inversión y el flujo de caja de financiamiento. El FCI lo que hace es basarse en los activos no corrientes, es decir, todas aquellas cuentas que hemos estudiado, propiedades planta equipo, propiedad de impresión, activos intangibles, inversión en asociada, inversión en filial, que no las definí exactamente porque particularmente están en este video optativo, en este caso, pero lo que hace es a través de la venta y la compra de activos no corrientes, la empresa puede tener flujos de efectivo. Lo importante de esto es que es un solo flujo, es un flujo de entrada o un flujo de salida, porque si yo compro un activo no corriente que genera una disminución del FCI, porque hay una salida de efectivo, va a ser una vez que sale ese flujo, por hacerlo en temas más simples. Es decir, si yo adquiero, por ejemplo, un vehículo, hago un solo pago. Obviamente pueden discutir que pueden adquirirse a través de crédito, pero estamos pensando en solo entrada y salida. Si tengo un FCI positivo, significa que yo estoy vendiendo mi inversión a largo plazo, pero esa inversión no va a poder venderse más de una vez. Es decir, si yo tengo un vehículo nuevamente y lo vendo, solo puedo venderlo una vez, no puedo venderlo al periodo siguiente, por lo tanto no se mantiene en el siguiente estado de flujo de efectivo. Por esto, el crecimiento se denomina como no orgánico, porque
Yo no me puedo mantener en el día a día solo vendiendo parte de mis activos no corrientes. Eso no genera un impacto positivo en el crecimiento de la organización. Es decir, estaría deshaciéndome de activos que podría permitir que se vea que mi flujo de caja total es mayor, pero no necesariamente eso significa que se va a mantener y voy a poder proyectar que mi funcionamiento de la firma va a ser menor de lo esperado. Por último, tenemos el flujo de caja de financiamiento, que lo resumo con las siglas de FCF. Y el FCF lo que explica principalmente son los pasivos no corrientes y el patrimonio de la empresa. Lo que hace es entender que las entradas de efectivo es por un endeudamiento. Este endeudamiento puede ser a través de terceros o puede ser un endeudamiento con los propios dueños. Es decir, puedo tener pasivos tales como emisión de un bono, leasing, y puedo tener una emisión de acciones para asociarlo con conceptos del semestre. En esto, cualquier endeudamiento o nuevo endeudamiento va a aumentar el efectivo en la empresa. Es decir, voy a tener más pasivo financiero o más capital que haya sido emitido y que haya sido de alguna manera pagado en efectivo. Pero va a disminuir en base al pago de dividendos y el pago de pasivos. Eso va a generar una salida de efectivo en la empresa. En este caso, cuando yo tengo un FCF positivo, significa que me estoy endeudando más a través de terceros o los dueños. Pero si el FCF es negativo, significa que está disminuyendo el endeudamiento porque estoy pagando parte de este. Esto tampoco es considerado un crecimiento orgánico porque yo no me puedo endeudar constantemente. Si yo me estoy endeudando constantemente, eventualmente tengo que pagar eso. Y para poder pagar eso, necesito tener efectivo de alguna parte. Por eso no es un crecimiento orgánico, porque no puedo mantener a través del tiempo solo deuda en la empresa. Necesito de alguna manera que el crecimiento orgánico sea potenciado para poder ir creciendo. La entrada de efectivo entonces es cuando yo estoy cargando efectivo, solo para resumir, y la salida de efectivo es cuando estoy abonando efectivo. A eso se refiere con todas las entradas y salidas de efectivo en el estado de flujos de efectivo. ¿Cómo yo puedo construirlo? Porque la primera parte era la definición. Todo lo que era la construcción se basa en principalmente dos métodos. Vamos a tener el método directo e indirecto. Lo importante de esto es que el método directo e indirecto tienen que llegar al mismo resultado sin importar el procedimiento, en primer lugar, y la segunda es que solo afecta al flujo de caja operativo. El flujo de caja de inversión y el de financiamiento se construyen o elaboran de la misma manera independiente del método utilizado. Por lo tanto, la diferencia que tiene el método directo con el indirecto es que el método directo calcula el monto exacto de las cuentas que aparecen ahí. Es decir, yo en el año 2019 cobré 80 millones de pesos a los clientes, pagué 70 millones de pesos en sueldos, 15 millones en proveedores, entre otras cosas. Mientras que el método indirecto lo que hace es decir, como yo sé que la utilidad no es lo mismo que liquidez, debo limpiar este concepto y eliminarle todas aquellas salidas, todas aquellas variaciones que no involucran efectivo. Por eso, durante el semestre se fue enfático en ir diciendo, la depreciación afecta el efectivo, el gasto por ejemplo, el gasto por amortización, la pérdida por deterioro, entre otras cosas, la pérdida por cancelación anticipada, son cuentas que mueven efectivo porque en la práctica están ensuciando la información. Entonces, a través de limpiar la utilidad neta del estado de resultados, quitándole toda la información que no importa, después veo las variaciones en los activos y los pasivos y digo, ok, yo tenía un saldo inicial de 100 en mi cuenta por cobrar y ahora tengo 120, eso significa que aumento en 20. Tienen que llegar exactamente al mismo resultado, pero la interpretación es distinta. Es mucho mejor la interpretación del método directo que el indirecto. Particularmente el FCI y el FCF lo que hacen en definitiva es que si estoy vendiendo activos no corrientes o me estoy endeudando más, voy a tener una entrada de efectivo. Mientras que si yo estoy comprando activos no corrientes y pagando deuda, voy a tener una salida de efectivo y una disminución del FCF. El resultado final que yo voy a tener no va a variar
dependiendo del método, y tampoco va a variar la elaboración de estos flujos dependiendo del método. Por lo tanto, cuando se le menciona la diferencia del método directo e indirecto, es solo el flujo de caja operativo. Para obtener el resultado del estado de flujos de efectivo, tal como mencioné al principio con el flujo de caja total, es que lo que me va a explicar es cómo yo llegué entre el saldo inicial y el final del periodo. Si yo parto el año 2018, o me refiero el año 2019, mejor dicho, es decir, al 31 de diciembre de 2018 yo tengo un flujo de 100 y al 31 de diciembre de 2019 yo tengo 120, significa que el flujo aumentó en 20. Pero la pregunta es cómo. En este caso, yo tengo distintas maneras que pueden ir cambiando. En este caso yo voy a decir que el flujo de caja operativo es 15, el flujo de caja de inversión es 25, significa que vendí activos no corrientes y por lo tanto aproveché pagar parte de la deuda. Y eso me da el flujo de caja total. Hay muchas combinaciones y dependiendo de la combinación es como yo puedo interpretar estos conceptos.